Hello, hello, bienvenidos a un episodio más de Casia Podcast y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que poco peso tiene en nuestra mesa y se trata de la sanación de nuestra familia. ¿Qué significa sanar con tu familia? ¿Para qué hacerlo y cómo hacerlo? Y primero que todo vamos a hablar de un supuesto que seguramente te va a parecer muy polémico y es que todas las familias, absolutamente todas, son disfuncionales. Y eso es una buena noticia porque quiere decir que no hay nada malo con nosotros, que no nacimos en la familia equivocada y que las únicas familias perfectas que existen sí son las de las películas y las de Disney. Así que hoy nos vamos a enfocar en explicarte cómo es que nace este concepto, cuál es el propósito de estos vínculos en nuestra vida y cómo evolucionar a través de ellos. La primera parte lo vamos a ver desde el aspecto espiritual porque esto va a abrir muchísimo nuestra perspectiva. Y en la segunda parte ya lo vamos a trabajar desde las herramientas que como humanos tenemos y es lo que tenemos que empezar a aterrizar aquí y ahora. Y para ir calentando motores, quiero que te remitas a los conflictos que has tenido o que tienes con tu familia, porque todas las familias los tenemos, tanto ya sean directos o indirectos. Seguramente en tu familia hay alguna disputa por dinero, por territorios, por poder, por el cuidado de algún familiar. Seguramente en tu familia, aunque se quieren, hay cosas que nunca se han dicho, hay cosas que nunca se han hablado, hay muchos secretos, tal vez sientes que hay injusticia, inclusive puedes sentir que no perteneces allí, que estás fuera del lugar o que simplemente el estar con tu familia no es algo tan expansivo. Y esto no quiere decir que no haya ese vínculo amoroso para nada. Inclusive más adelante nos vamos a dar cuenta también cómo en familias donde no parece haber conflictos hay muchísimos secretos detrás, como en vínculos en donde parecen ser armoniosos hay muchísimo desorden en los roles o podemos estar tomando también el papel de salvadores o de tomar responsabilidades o cargas que no nos pertenecen. Todo este tipo de cosas que estamos hablando acá y que ya se te están viniendo a tu mente no son al azar y no son porque sí. Esto tiene un propósito muchísimo más grande de lo que te imaginas en tu vida y en la vida de todas estas personas. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros no nos atrevemos a mirar, a reconocer, a trabajar este aspecto de nuestra vida? Nos perdemos un grandísimo aprendizaje y empezamos a cargar con maletas que inclusive ni siquiera son de nosotros. Empezamos a cargar con rencores heredados, con rabias heredadas, con frustraciones heredadas y caminamos así sin darnos cuenta hasta que la vida nos sacude o hasta que nos damos cuenta que hemos estado repitiendo tanto y tanto que incluso las generaciones que vienen sienten el mismo peso. Así que sí, esto no solamente es un trabajo individual, sino que también va a tener un impacto muy grande en todo tu sistema y también a nivel colectivo. Pero hoy nos vamos a ocupar de lo que a nosotros nos corresponde y qué es lo que nosotros podemos hacer para empezar a reconocer esto y también a tener esa evolución en nuestras propias vidas. Y ahora sí, iniciamos con todo este recorrido que vamos a hacer en la parte espiritual y para ello me quiero remitir a la historia de la humanidad, a nuestros orígenes. Nos van a decir muchísimo sobre las memorias que guardamos. Así que sí, desde que iniciamos aquí en este planeta Tierra, el ser humano tuvo la necesidad de organizarse en comunidad, de ser un ser social. Y a medida del tiempo nos fuimos adaptando hasta formar pequeñas familias, pequeñas comunidades, todo con el objetivo de mantener y garantizar la supervivencia. Así que la familia se volvió el núcleo primario de toda sociedad cuando empezamos a crecer y a formarnos y establecernos en grandes territorios y el papel de la familia ya después no solamente cumplió un papel de supervivencia, sino que también un papel político o social para podernos organizar alrededor de un sistema y de una estructura. Listo, hasta ahí vamos bien. Entonces quiero que le pongan cuidado a esto y que se queden en su mente con esta frase de las familias fueron creadas para sobrevivir. Y desde allí después vamos a retomar este punto. Todo esto se ha dado de maneras perfectas porque cumple con una ley extraordinaria que es la ley de los sistemas. Esta ley nos dice que absolutamente todo en el universo está interconectado y es interdependiente.
Hasta las galaxias más recónditas están interrelacionadas con nuestra propia galaxia. Inclusive en nuestro propio mundo, en nuestro propio sistema, podemos ver cómo el Ártico tiene interdependencia también hasta con el desierto del Sahara. Y todo esto hace que se creen sistemas desde lo más grande hasta lo más pequeño. Así que en ese orden de ideas, desde las más grandes galaxias están organizadas en sistemas, como también desde los microorganismos más pequeños de este mundo están organizados en sistemas. Inclusive dentro de nosotros también habitan esos mismos sistemas. Todo esto para decirte que la familia también es un sistema más y que todo lo que pase afuera va a repercutir adentro. Entonces, para esto quiero que te imagines que hay una telaraña, que estás viendo una telaraña. Cierto que las arañas tienen como diferentes niveles, diferentes circunferencias, así que cuando pasa algo en el nivel 20 de la telaraña, afecta directamente su núcleo. Y eso es lo que pasa en los sistemas familiares. Todo va siendo guardado memoria tras memoria y esto no solamente está comprobado por esta teoría y por las constelaciones familiares, sino que también lo confirma la epigenética, la cual nos dice que la biología de nosotros es tan sagrada que todas las experiencias vividas, los traumas, inclusive la forma en cómo se comportó el sistema nervioso, es heredado a través del ADN y de las proteínas que nosotros heredamos. Así que toda esa información está alojada allí. Eso es algo increíble que nos da muchísima información, pero que también nos da muchas herramientas a la hora de entrar a trabajar con el sistema. Y te cuento todo esto para ampliar tu perspectiva sobre lo que realmente significa trabajar con nuestra familia y con nuestros ancestros. Piensa en esto. Tú vienes de 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, 32 tatarabuelos, 64 pentabuelos, 128 exabuelos, 256 heptabuelos, 512 octabuelos, 1024 enabuelos, 2048 desabuelos, y solo estos son las 11 últimas generaciones. Así que calcula todo lo que te ha antecedido y cómo es que tu vida es el resultado de todas estas personas que en algún momento tuvieron lugar en esta existencia y que seguramente tú también estuviste en alguna vida pasada allí y has elegido venir para reparar cosas que quedaron ahí inconclusas. Y para que podamos entender esto mejor, te voy a poner algunos ejemplos. Imagina a las mujeres de tu clan que vivieron hace siglos, en donde el abuso era algo completamente normalizado. Imagínate todas esas memorias que quedaron guardadas en ellas durante años, durante rabia, frustración y mucho dolor reprimido. Hoy en día nosotros hemos evolucionado como humanidad y el tema del abuso ya le damos un trato y una conciencia completamente distinta. Sin embargo, aún sigue sucediendo. Y sin embargo, por algunas razones que las mujeres seguimos cargando con esta herida de abuso generación tras generación, aún así no la hayamos vivido o aún así no la hayamos sentido. ¿Por qué? Porque eso es una lealtad, eso es una huella energética que viene con nosotros. Otro ejemplo muy realista es la relación y el vínculo que nosotros hemos tenido con el dinero. Seguramente algunas familias de tu clan tuvieron ese vínculo desde la escasez extrema, desde una desigualdad desproporcional, desde injusticias que vivieron, como la pérdida de territorios, el robo de dinero, las deudas. Todo esto queda atrapado en nuestra memoria y hoy en día, aunque el vínculo con el dinero ya es completamente diferente, hoy este planeta goza de mucha abundancia y de una movilización de la riqueza bastante grande, pero por alguna razón nosotros aún tenemos problemas con sostener el dinero, con sostener la prosperidad, con sostener la abundancia, y ahí es donde nosotros tenemos que ir a trabajar. Con todo esto que te digo, no es para decirte que tenemos que ir a trabajar todos los conflictos que todos nuestros ancestros no pudieron resolver, no, porque eso tampoco es toda nuestra responsabilidad, pero sí es responsabilidad resolver aquello que se muestre en nuestra vida. Eso es lo que nosotros vamos a venir a reconocer y a liberar tanto en nosotros como en todo nuestro linaje familiar. Así que claro, este tema es demasiado amplio porque recordemos que el origen de la familia fue a través de la supervivencia, que nuestro entendimiento de la familia como seres humanos se ha dado desde una conciencia muy baja, muy densa. Te quiero recordar que nosotros habitamos de verdad en este mundo en una tercera dimensión, en un plano muy material, por lo cual todos estos aspectos que estamos mencionando acá son parte de esa evolución de nuestra conciencia.
Y aquí nos vamos directamente al siguiente punto, que es el para qué. ¿Para qué entonces se hace todo esto? ¿Para qué se hace ese proceso de sanación con la familia? ¿Para qué realmente debemos recurrir a hacer estos procesos interiores? Y yo te lo resumiría en una frase y es porque ese es el plan del alma. Sí, te dije que primero lo íbamos a abordar desde el plano espiritual porque esto nos abre la perspectiva a otro nivel supremamente diferente. Y para eso tenemos que recurrir a estos conceptos. Sí, tú antes de venir en este cuerpo, con este nombre, en este mundo, decidiste que ibas a desarrollar toda una serie de plan de tu vida para poder recordar realmente quién eres y dar ese granito de arena hacia la evolución de la conciencia de ti mismo y de la humanidad. Entonces, en ese orden de ideas, en palabras un poco más humanas, sí, tú elegiste a tu papá, tú elegiste a tu mamá, tú elegiste nacer en ese cuerpo, con ese nombre, con esa estatura, con esos ojos, en este país, con estas condiciones económicas, con estos dones y también con estas heridas. Así que adivina que Dios en su gran sabiduría nos puso a nuestro lado compañeros de camino, maestros y espejos que nos pudieran revelar todos estos aprendizajes de una manera muchísimo más directa y muchísimo más verdadera. Pero cuando nosotros ya bajamos acá y nacemos en este mundo, recuerden que tenemos el llamado velo del olvido y con él también viene esa parte que se llama el ego. Y esto nos impide ver el aprendizaje que hay de todos detrás de aquellos vínculos, que este es el gran regalo que realmente nos hace Dios y nos hace nuestra alma. Así que tu familia es el reflejo de lo que tú necesitas reconocer y recordar en ti. Tu familia son esos grandes maestros que se pusieron al servicio para también mostrarte cuál era tu propio camino, ya sea a través de maneras bondadosas o no, porque recuerden que el bien o el mal es algo que está en nuestros conceptos mentales aquí como humanos, pero el concepto del alma simplemente siempre está evolucionando y siempre está aprendiendo. Excuse me, mi perrita también quería aparecer en el podcast, así que paréntesis. Todo esto con cuál fin? Con el fin del amor. Siempre, siempre ha sido con el fin de reconocer el amor en nosotros. Bueno, aquí finalizamos con esta parte espiritual, esta parte que te abre tu mente a esa gran conciencia y que puedes decir como, wow, no lo había podido ver desde esta perspectiva. Eso nos hace aterrizar muchísimo más nuestro ego, porque el ego se enreda en las historias, mi gente, porque el ego siempre va a estar discutiendo el por qué es así, y es que esta persona hizo esto, y es que esta otra, y por qué a mí, y por qué me sucede esto, y por qué cargo con estos patrones, y por qué no puedo progresar. Esta mirada nos hace salirnos de esa burbuja y decir, ok, recuerdo no el por qué, sino el para qué, porque si yo no viviera este tipo de situaciones, si yo no hubiera tenido ese papá, esa mamá, esa familia, no podría evolucionar y realmente recordar cuál era mi camino. Así que el papel de cada una de estas personas en nuestra vida es completamente sagrado, así como también tu presencia aquí lo es. Así que ya dándole cierre a esta parte espiritual, nos vamos a ir a la parte de ya acá, como el humano, como en nuestra vida diaria y cotidiana. ¿Qué es lo que puede estar pasando? Como tú te puedes empezar a dar cuenta que tienes esa necesidad de reconocer y de trabajar en tu familia. Y yo en mi proceso personal y también a través de mis estudios he logrado identificar 4 etapas en las cuales nosotros transitamos este proceso de sanación con nuestra familia. La primera es la evasión, la segunda es el reconocimiento, la tercera es la responsabilidad y la cuarta es la integración. En la primera, todos hemos estado en algún punto y es desde esa perspectiva en la cual nosotros no tenemos que hacer nada. Las personas son las que tienen que cambiar, el problema está afuera. O seguramente no, mi familia es perfecta, todo está bien. Esto es pura evasión y negación del asunto. Y aquí es supremamente fácil echarle el agua sucia a todos los demás y no reconocer absolutamente nada. Y esto se puede vivir desde varios extremos, se puede vivir desde el conflicto muy directo o también se puede vivir desde la indiferencia completa. Así que te invito a que hagas ese ejercicio de que reconozcas en cuál de estas etapas estás, que te las voy a ir mencionando, y también que reconozcas en qué etapa puede estar tu familia para que empieces a aprender esto muchísimo más rápido. Después de la etapa de la evasión, cuando la vida llega a sacudirnos un poquito o cuando empezamos a aprender un poco sobre estos temas, empezamos a reconocer.
Y esto significa que empezamos a identificar esos patrones, eso significa que empezamos a conocernos a nosotros mismos de nuevo y eso implica que haya un deshacimiento del ego, que es ese velo que no nos impide ver que realmente hay un trabajo con nosotros. Pero no basta con simplemente identificar. En este camino espiritual a veces nos perdemos muchísimo con el saber, con el conocer, con el ay, voy a saber qué significa esto, qué significa la otro, ay, cuáles son los patrones, ay, cuál es mi linaje, cuál es no sé qué, pero cuando solo nos quedamos en este tipo de conocimiento podemos perdernos de lo más importante y es de poder tomar esa responsabilidad propia y saber de qué manera voy a transitar o voy a transmutar esto, que es lo realmente importante. Y esa es la tercera etapa y es la responsabilidad, cuando realmente yo me hago cargo. Y ahí nos podemos ir al segundo episodio de este podcast que hablamos sobre qué significa hacerse cargo y qué significa hacerse responsable. Y por último está en la etapa de la integración, cuando se hace ese clic interno tan sagrado en ti, en donde honras el camino de tus ancestros, en donde integras ese aprendizaje por completo en tu vida y lo trasciendes, lo transformas, lo transmutas. Y ahorita vamos a explicar un poquito más sobre qué significa realmente esto. Estos ciclos no se vienen una sola vez en la vida. No es como, no, yo ya sané mi familia, no sé qué. La vida siempre es una espiral. El movimiento básico del universo es una espiral que siempre va en ascensión y siempre a veces nos van a poner a repetir ciertos tipos de exámenes o nos van a mostrar otras cosas o va a llegar un secreto o va a llegar una nueva etapa de nuestra vida en donde nos van a permitir ver más a fondo y con más conciencia. Y ahí tenemos que volver a remitirnos con muchísima humildad a cada una de estas etapas. Pero por ahora, sea en la etapa en la que estés, es importante que sepas por dónde podemos comenzar. Y por eso hoy te quiero compartir los tres principios básicos de los teóricos de las constelaciones familiares que han estudiado muchísimo este tema de cómo trabajar el sistema familiar. Así que hay tres reglas básicas que tienen que organizarse en tu vida para que empieces a tomar el papel que te pertenece y para que empieces a tener un equilibrio en tu vida. Estas tres leyes son la jerarquía, la pertenencia y el dar y el recibir. Y ya te voy a explicar cada una de ellas. La primera me encanta porque es la más obvia, pero es la que más desordenada tenemos todos los seres humanos. Para eso te quiero hacer la siguiente pregunta y es, ¿tú estás en el rol que te pertenece? ¿Realmente lo estás ocupando o estás ocupando roles que no te pertenecen en el sistema familiar? Y para eso te quiero poner algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando el papá abandona la casa y entonces queda la mamá criando a sus hijitos y decimos esta famosa frase de mi mamá hizo por los dos. Mi mamá es mamá y papá al mismo tiempo y yo la admiro porque es una fuerte, es una guerrera, es una valiente. Listo, sí, vamos a ver detrás de eso qué hay. Primero que todo, mamá va a cargar con un peso demasiado grande en su espalda. Va a intentar dar todo por sus hijos y seguramente se va a quedar sin nada para ella. A cambio de esto, seguramente algunos hijos van a sentir que tienen una deuda con su madre y una responsabilidad tan grande que no le va a alcanzar la vida para pagarla. A estos hijos muy seguramente les va a costar tomar a papá porque no tienen de dónde. Y como consecuencia, seguramente alguno de los hijos, tal vez el mayor, va a tomar esa responsabilidad o ese papel de papá porque ese vacío no quedó resuelto. Algunos de los problemas de no tomar a papá en la vida pueden ser tener dificultad para accionar, para direccionar, para poder sostener la prosperidad con el dinero, para poder tener esa capacidad de compromiso, de disciplina, para tener esa fuerza y esas raíces bien cimentadas. Ahora, si la perspectiva está desde el otro lado y la que estuvo en ausencia, ya sea emocional o física, fue mamá, podemos tener dificultades para conectarnos con la vida, para sentirnos amados, para recibir, para conectarnos con la abundancia, con el amor, con la belleza, con la salud y con todas estas cosas relacionadas con la nutrición y el cuidado.
Así que por esto, mi gente, es tan importante que podamos tomar de ambas energías, tanto de papá como de mamá, y poder tener ese equilibrio en nuestra vida. Seguramente tú pensarás, claro, Dani, pero es que, ajá, la vida es así, pasan esas situaciones, uno tiene que solucionar como puede, y eso es completamente cierto. Por eso hay momentos de la vida donde simplemente tienen que surgir así porque no tenemos la conciencia o no sabemos cómo hacerlo diferente. Pero hoy, si estás escuchando esta información, sí te puedes hacer responsable de eso y sí puedes hacer algo para solucionarlo. Acordémonos que todo esto tiene un propósito mayor en nuestra vida y eso es lo que realmente importa. Cuando no estamos en nuestro rol, en el rol que nos pertenece en el sistema familiar, podemos tener muchos desórdenes en nuestra vida y bloqueos que pensamos que nada tienen que ver con esto. Como por ejemplo, un caso que escucho muchísimo en mis consultas y es el hombre que no puede soltar a la mamá y la mamá que no puede soltar a su hijo. Este hijo que no suelta a su mamá no puede ser ese hombre y ese padre de familia ni esa pareja en ese nuevo hogar que quiere construir. Y seguramente va a dar con parejas que quieran maternarlo y quieran tener esa responsabilidad. Y estas parejas van a sufrir porque es una persona que no quiere compromiso, pero es que él tiene una lealtad con su madre. Y cuando tú estás en un rol, tú no puedes ocupar al otro al mismo tiempo. Inclusive nosotros a veces llegamos a tomar el rol de esposos o esposas de nuestros papás y nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Y esto suele ocurrir muchísimo en las últimas generaciones, que estas jerarquías sean como converso al revés, en donde nosotros nos ponemos por encima de nuestros padres porque crecemos, tenemos diferentes herramientas y pensamos que nosotros sabemos lo que ellos realmente necesitan en su vida. Creemos que tenemos la potestad y el derecho de indicarles cómo deben vivir, cómo deben hablar, cómo deben comportarse, cómo deben solucionar su vida, solo porque estamos en otra época. Y esto, mi gente, no es así. Cuando nosotros hablamos de estas leyes tan importantes para poder sanar nuestro sistema familiar, no hablamos del perdón, porque el perdón, tal y como lo conocemos en esta existencia y en este nivel de conciencia que estamos en la humanidad, el perdón todavía está a niveles muy bajos, no lo hemos podido comprender bien y es algo que nosotros otorgamos cuando estamos en un nivel de juicio y en un nivel de superioridad de la otra persona. Cuando yo digo, yo perdoné a mi mamá, yo perdoné a mi papá por lo que me hicieron, eso no es sanar a nuestra familia, porque nos estamos poniendo arriba de ellos, porque estamos actuando desde el juicio, desde el tú hiciste algo mal y tienes que pedirme perdón a mí. Desde ahí realmente no se trabaja. Primero tienes que ponerte en tu lugar, en el lugar de ellos son los grandes y yo soy el pequeño, porque solo desde ahí de verdad se puede hacer esa reparación del vínculo, solo desde ahí se pueden tomar los verdaderos aprendizajes y solo desde ahí se puede dar ese flujo entre el dar y el recibir, que esa es la segunda ley de la sistémica, porque adivinen qué, yo cómo voy a sentir que recibo ante la vida, que me permito abrirme ante la vida, que me permito ser merecedora de la vida, cuando yo mismo me he colocado en un lugar donde soy responsable de los demás, donde tengo que cargar con todo solo y donde si yo no hago, nadie hace y tengo un peso gigante sobre mi espalda. Ahí no hay un flujo entre el dar y el recibir, porque yo no estoy tomando de mis padres, porque yo no estoy tomando la energía de los grandes, que esa es la dirección y el flujo natural de la vida. Así funciona mi gente. Y cuando yo me refiero a tomar de nuestros padres, lo que realmente tomamos es la vida y a nuestros padres tal cual y como son. A nosotros se nos llena muchísimo la boca diciendo que amamos a nuestros familiares, pero ni siquiera podemos aceptarlos y nos la pasamos haciendo berrinche por lo que dicen, por lo que hacen o por lo que no hacen. Acá el pilar fundamental es que tú puedas ser supremamente consciente para tomarlos a ambos con lo que te dieron. Y punto, porque el papel de mamá y papá en nuestra vida, el papel principal fue traernos a este mundo. Y con eso cumplieron. Y creo que hasta más, nosotros las últimas generaciones hemos gozado de muchas cosas que no gozaron las anteriores. Y fue de un hogar cálido, de también palabras de afecto, atención, cariño, tantas cosas que realmente hoy en día son un privilegio, pero realmente nosotros tenemos que hacer las paces es con lo que nos dieron, con lo que sí queremos tomar y con lo que no. Porque cuando empezamos a hacer este trabajo nos damos cuenta que hay muchas cosas que estamos repitiendo dentro de nuestro sistema familiar, ya sea o por lealtad o por oposición. Y estos patrones son 100% inconscientes, mi gente. Nosotros no pensamos si estamos siendo leales al sistema o si estamos desobedeciendo el sistema. Es algo que simplemente lo hacemos automático por
pertenecer. Y esa es la tercera ley de la sistémica y es la pertenencia. Todos tenemos que sentir que pertenecemos al sistema familiar. Si tú por alguna razón te sientes que no perteneces, que eres como mosca negra en leche, es por algo. Seguramente hay algunos excluidos de tu familia que se quieren manifestar allí y pues hay que trabajar y hay que mirar eso, pero tú te tienes que incluir en tu sistema familiar. Cuando tú mismo te excluyes, va a ser un proceso muy doloroso para ti, para el sistema, para las siguientes generaciones que vienen. Así que siguiendo estas tres leyes, tú mismo vas a poder identificar y reconocerte desde otro lugar, viendo cómo es que estas personas te están espejando tantas cosas sobre ti mismo y ahí está el aprendizaje real en tomar los caminos diferentes con amor, con respeto y honrando a lo que realmente has sido y eres. Pero a veces llegar hasta ahí no es tan fácil cuando no hemos tenido un proceso de sanación interior con nosotros mismos y sobre todo con nuestro niño interior. Que curiosamente el tema del niño interior es algo que yo he venido trabajando mucho últimamente conmigo misma y también con mis consultantes, con las personas que trabajamos en retiros, en experiencias, porque es algo demasiado fundamental en nuestra vida. Pero yo no quise iniciar este podcast con ese tema porque a veces nos quedamos solo ahí, a veces solamente nos quedamos con, sí, yo tuve esta herida y tuve la otra y ya la lloré y ya hice las paces con mi niño interior, pero y cuando nosotros podemos ver toda esta información que les estoy compartiendo acá de una manera muchísimo más holística e integral, podemos integrar el niño interior con nosotros, con el sistema familiar, con los aprendizajes y así podemos evolucionar también mucho más rápido. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando empezamos a hacer este proceso con nuestros niños interiores, muchas veces también nos quedamos un poquito en la queja, un poquito en el niño y no tomamos la responsabilidad del adulto. Y cuando trabajamos nuestro sistema familiar, sí tenemos que irnos netamente a la responsabilidad y la libertad que tenemos como adultos, porque también tenemos el derecho de hacerlos diferentes. Entonces, en este orden de ideas, te quería decir que si para ti es difícil todavía identificar estos patrones, que inclusive yo te quiero dejar un ejercicio para que comentes este episodio con yo quiero mm, y enviarte una guía especial para que puedas identificar cómo tú estás con el vínculo con papá y mamá. Ese va a ser una cartilla que vamos a estar trabajando en nuestro próximo retiro este 25 de julio, casi a reset de un día completo en La Calera, donde vamos a tener más de 8 experiencias de transformación maravillosas. Así que también nos puedes escribir acá o a nuestro WhatsApp para mayor información y para unirte a esta gran experiencia. Cierro paréntesis, les vamos a estar compartiendo esta guía porque cuando nosotros no hemos podido identificar esto a manera tan consciente, porque no es fácil, es un poco complejo, necesitamos de mucha autoobservación. Lo que yo más te aconsejo es que inicies sanando a tu niño interior. ¿Por qué? Porque el niño interior es el que va a empezar a tener esas respuestas de las heridas y de las memorias que quedaron guardadas en él, de todas esas sensaciones, esos traumas, esos dolores. Y ahí vas a empezar a abrir muchísimo la información para ver qué es lo que tienes que transitar y poderlo integrar en ti desde ese lugar de, ok, paso esto, lo trabajo conmigo, lo interiorizo, me rematerno, me repaterno y ahora desde ahí yo puedo caminar desde un lugar diferente y puedo ver mi sistema familiar de una manera distinta, porque yo no puedo ir a ver mi sistema familiar de una manera distinta cuando aún sigo actuando con mi mamá desde la herida del rechazo, cuando aún mi mamá a estas alturas de la vida, yo con 40 50 años, me dice cualquier palabra y me hace sentir mal y yo le echo la culpa y peleo con ella y le saco en cara todo y hago el berrinche y porque es que tú hace 20 años me hiciste y tú me dijiste y por qué no me diste y por qué de ahí nos podemos salir todo eso. Y eso se gana con la responsabilidad, mi gente, cuando nosotros decidimos entrar en este camino, eso quiere decir que nos vamos a salir de el estado de víctima o el estado de juez. Y para salirnos de esos dos estados tenemos que tener muchísima responsabilidad, voluntad y amor por nosotros mismos y por el proceso. Porque después de esto lo único que nos espera es crecimiento. Y sí, muchas veces va a ser doloroso, como ver ese pasado, ver la oscuridad. La verdad es que nosotros estamos condicionados a un sistema en donde hemos negado tanto nuestro interior y donde hemos negado tanto la conexión con nosotros mismos y con nuestras emociones, que estos trabajos a veces son muy difíciles, pero Dios los recompensa al 100% porque mi gente, recordemos que es a eso a lo que vinimos. Nosotros no vinimos acá a estar como animalitos, a nosotros se nos entregó una conciencia sagrada y divina y tenemos un poder interior tan imaginable y tan fuerte
que es a través de todos estos caminos que nosotros empezamos a poder reconocerlo, a poder recordarlo y a poder vivir desde un lugar muchísimo más expansivo. Así que bueno, este es el propósito real de la sanación de tu familia, que realmente no es algo que haces solo tú, es algo que pasa entre todos al mismo tiempo, es algo que se teje, pero que si tú estás llamado a reconocer algo diferente es porque tú sí decidiste que en esta vida te ibas a hacer cargo de una serie de cosas y lo más importante es que estás aquí viéndolas. Y ojo, esto no quiere decir que entonces tú vayas a ser ahora el salvador de tu familia y ahora les vayas a ir a revolcar la vida a todo el mundo y a decirles a todos que tienen que despertar, a decirles a todos que se tienen que hacer cargo, ir a sacudir allá porque, mejor dicho, eso se va a poner peor. Nosotros no tenemos esa misión, cada alma ha hecho su propio plan y nosotros tenemos que respetar eso, tenemos que respetar el libre albedrío y pues también ser consecuentes con la ley de la no interferencia. Porque seguramente cuando tú empieces a ver resultados en tu propia vida, del equilibrio que empiezas a recuperar, de que también vas a empezar a recuperar tu propia energía, a alinearte realmente con quién eres tú, seguramente también vas a querer por ese mismo amor que tu familia lo viva, pero recuerda que cada quien tiene la propia responsabilidad de sus procesos. Este es un proceso individual, pero que sí tiene un efecto y un impacto súper importante en tu sistema familiar y también en la conciencia colectiva. Porque a eso vinimos aquí, mi gente, a transformar la materia. Sí es cierto que estamos en una tercera dimensión y esto parece demasiado real y nos metemos demasiado en el cuento del ego. No perdamos nuestro espíritu por eso. Recuerden que nosotros vinimos acá como alquimistas y ya sabemos muy bien desde la ciencia que absolutamente todo el universo es materia y que la materia nunca muere, siempre se transforma. Entonces, elige en qué quieres transformar esta materia, porque esa siempre va a ser tu elección. Claramente nosotros en Casia te acompañamos y te guiamos en estos procesos de sanación interior. Desde aquí este canal que podemos estar más cerquita, así que compárteme tu opinión, tu caso, yo acá estoy para escucharte y los esperamos en nuestras siguientes experiencias, especialmente en el retiro trabajamos muchísimo con este tema de tomar a mamá, de tomar a papá, de también poder conocer esos patrones familiares y bueno, saben que aquí estamos al servicio, que tengan un feliz día. Quiere, les mando muchísimo, muchísimo amorcito y un fuerte abrazo. Nos vemos en el siguiente episodio.